Hola, hoy les vamos a hablar sobre la memoria, los métodos de evaluación neurocognitiva que existen, algunos trastornos relacionados a esta función cognitiva y sus respectivos tratamientos o terapias. El equipo está conformado por Sofía, Joana, Mara y Brenda. La memoria es el proceso mediante el cual adquirimos, guardamos y recuperamos la información. Es la fuente de nuestra vida, pues nos ofrece un modo de ser y estar, y nos configura en lo que somos y sentimos. También es selectiva, porque nos permite olvidar viejas manías y nos enseña a adaptarnos a nuevas situaciones. Somos quienes somos gracias a lo que aprendemos y recordamos. Sin memoria no seríamos capaces de percibir, aprender o pensar. No podríamos expresar nuestras ideas y no tendríamos una identidad personal, porque sin recuerdos sería imposible saber quiénes somos y nuestra vida perdería sentido. La función principal de la memoria es proporcionar a los seres humanos los conocimientos necesarios para comprender el mundo en el que viven. Conserva y relabora los recuerdos en función del presente y actualiza nuestras ideas, planes y habilidades en un mundo cambiante. La memoria tiene tres funciones básicas: recoger nueva información, organizarla para que tenga un significado y recuperarla cuando se necesite recordar algo. El recuerdo de rostros, datos, hechos o conocimientos consta de tres etapas: codificación, almacenamiento y recuperación. La codificación es la transformación de los estímulos en una representación mental. El almacenamiento consiste en retener los datos en la memoria para utilizarlos posteriormente. La organización de la información se realiza mediante esquemas, unidades estructuradas de conocimiento que reúnen conceptos, categorías y relaciones, formando conjuntos de conocimientos. Y la recuperación, que es la forma en que las personas acceden a la información almacenada en su memoria. Puede ser espontánea, cuando los recuerdos surgen de forma casual o voluntaria. El ser humano tiene tres sistemas interrelacionados de memoria: la memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria sensorial es aquella que registra las sensaciones y permite reconocer las características físicas de los estímulos que son determinantes en el registro de la información. Este tipo de memoria registra la información que proviene del ambiente externo, como imágenes, sonidos, olores, sabores y el tacto de las cosas. Esto durante un tiempo muy breve de aproximadamente un segundo, pero esto es suficiente para que esa información sea transmitida a la memoria a corto plazo. La capacidad de la memoria sensorial es grande y existe un subsistema para cada sentido. La memoria a corto plazo guarda la información que necesitamos en el momento presente. Su función es organizar y analizar la información, como reconocer caras, recordar nombres, contestar un examen, etc., e interpretar nuestras experiencias. La información es codificada en la memoria a corto plazo, sobre todo de forma visual y acústica, y en menor medida por signos semánticos. Su capacidad de almacenamiento es limitada, y la duración temporal de la información es breve, de entre 18 y 20 segundos, pero si la información se interpreta y organiza de forma lógica, puede ser recordada por más tiempo. La memoria a largo plazo conserva nuestros conocimientos del mundo para utilizarlos posteriormente. Es nuestra base de datos permanente, pues contiene nuestros conocimientos del mundo físico, de la realidad social y cultural, nuestros recuerdos autobiográficos, así como el lenguaje y los significados de los conceptos. Aquí la información está bien organizada, facilitando su acceso cuando es oportuno. La información de la memoria a largo plazo es semántica, cuando el material es verbal, y visual cuando se trata de figuras o gráficos. Tiene una capacidad ilimitada. No existen fronteras conocidas para la información que en ella se puede depositar, pero no garantiza su recuperación. En cuanto a su duración, es una estructura de almacenamiento estable, y sus contenidos se mantienen durante unos minutos, varios años o toda la vida del individuo. La memoria a largo plazo es la persistencia del aprendizaje a través del tiempo. Es por ello que existen distintos tipos de memorias que pueden funcionar a largo plazo. Estas son memoria declarativa, procedimental, episódica, semántica, explícita e implícita. La memoria declarativa almacena información y conocimientos de hechos y acontecimientos. Sirve, por ejemplo, para recordar un rostro familiar o cuánto mide la superficie de la Tierra.
Esta memoria constituye el caudal de conocimientos de una persona y permite expresar nuestros pensamientos. La memoria procedimental es la memoria sobre habilidades o destrezas y almacena el conocimiento sobre cómo hacer las cosas. Este conocimiento se adquiere por condicionamiento o experiencias repetidas, como andar en bicicleta, y una vez consolidado es inconsciente. La memoria episódica es la memoria autobiográfica o personal que nos permite recordar fechas, hechos o episodios vividos en un tiempo y lugar determinados. Guarda acontecimientos de la vida y también las circunstancias en que se aprendió. La fuente de la memoria episódica es la percepción sensorial y la información que contiene está organizada temporalmente. La memoria semántica almacena el conocimiento del lenguaje y del mundo, independientemente de las circunstancias de su aprendizaje. La comprensión del conocimiento cultural constituye la fuente de la memoria semántica. Es casi inmune al olvido, porque el lenguaje, las habilidades matemáticas y otros conocimientos son muy duraderos. La memoria explícita es intencional. Incluye aprendizaje sobre personas, lugares y acontecimientos que podemos relatar verbalmente y suponen un conocimiento consciente. Finalmente, la memoria implícita es incidental y nos permite aprender cosas sin darnos cuenta y sin grandes esfuerzos, como andar en bicicleta, esquiar o conducir un coche. Los métodos y técnicas para poder evaluar la memoria y conocer mejor su funcionamiento se dividen en tres: neurobiológicos, psicofisiológicos y cognitivos. Dentro de los métodos neurobiológicos hay dos muy conocidos. El primero es la electrocorticografía. Este estudio permite el registro de la actividad eléctrica cortical mediante la colocación de electrodos colocados en la corteza. Estos se exponen directamente sobre la superficie de la dura madre. Para esto se necesita una craneotomía, lo que significa que se remueve una parte del hueso para poder exponer la superficie cerebral. Este método es utilizado principalmente para estudios de epilepsia, pero hay una importante utilidad de la electrocorticografía intraoperatoria en la evaluación de las áreas corticales involucradas en las funciones de la memoria. Nos brindan información sobre los mecanismos de la memoria y contribuyen a evitar los déficits de memoria postquirúrgicos. El siguiente es el test de WADA. Esta es la evaluación de la lateralización de las funciones cognitivas de memoria y lenguaje, aunque también se utiliza en pacientes con epilepsia. El test de WADA consiste en la inyección intracarotidea de amobarbital, que anestesia durante un breve periodo de tiempo los territorios irrigados por las arterias cerebrales anterior y medial en un hemisferio. A veces no es tan recomendado por su invasividad, pero la ventaja de este método es que puede estudiar y explorar áreas cerebrales a diferencia de la cirugía estereotáxica. Dentro de los métodos psicofisiológicos encontramos dos: la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones. La resonancia magnética funcional es una técnica complementaria en el uso de test de WADA o la electrocorticografía. Esta resonancia utiliza ondas de radio poderosa e imanes para crear una imagen detallada del cerebro, mapear funciones cognitivas relacionándolas con estructuras neuroanatómicas muy precisas. Esto ayuda a identificar las relaciones entre estructuras y funciones normales o anormales en la psicopatología. De igual manera, esta técnica permite medir los cambios hemodinámicos en el cerebro y localizar la respuesta neurofisiológica que un sujeto da ante estímulos sensoriales, motores y cognitivos. Respecto a la memoria, muestra la medición volumétrica de las estructuras cerebrales, por lo que se ha podido ver que hay una pérdida en la sustancia gris, especialmente en el lóbulo temporal medial, área frontotemporal y otras regiones neocorticales. Esto se asocia a la magnitud de las quejas cognitivas y los déficits de rendimiento cuando hay una anormalidad en la memoria. Se necesita que la resonancia magnética funcional sea de alta resolución para que permita detectar pequeñas zonas de atrofia focal. La tomografía por emisión de positrones o TEP proporciona imágenes bi y tridimensionales de la actividad cerebral mientras se realizan diferentes funciones, por medio de un isótopo radioactivo de bajo nivel que se une a sustancias químicas que fluyen al cerebro. Se inyecta en el torrente sanguíneo y puede rastrearse.
La TEP se usa para detectar o resaltar tumores y tejidos enfermos, medir el metabolismo celular y tisular, mostrar el flujo sanguíneo, evaluar a los pacientes con trastornos convulsivos que no responden a la terapia médica y pacientes con ciertos trastornos de la memoria. También para determinar cambios cerebrales luego de lesiones o abuso de drogas, entre otros. Recientemente se han desarrollado TEP que detectan grupos de proteínas amiloides, que están asociadas con la demencia de Alzheimer, pero este tipo de TEP se utiliza típicamente en el ámbito de la investigación. La TEP puede indicarse como un seguimiento para una resonancia magnética funcional y da un mejor entendimiento de las áreas cerebrales específicas que pueden estar implicadas en ciertos problemas. Dentro de los métodos cognitivos se encuentra el análisis del estado mental. Este es la evaluación de la capacidad mental actual del paciente. Se realiza en cualquier persona que presente una alteración del estado mental o un deterioro evolutivo de la cognición, ya sea agudo o crónico. Se recogen los resultados iniciales y se repite todos los años o siempre que se sospeche un cambio en el estado mental. Dentro de los parámetros que se deben evaluar están los siguientes: orientación, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, búsqueda de palabras, atención y concentración, denominación de objetos, seguimiento de órdenes, escritura, orientación espacial, razonamiento abstracto y juicio. En el ejercicio de a largo plazo, se necesita la confirmación de un familiar o cuidador del paciente, ya que ahí se tiene que relatar una historia o hecho que aconteció en su vida hace algunos años. La siguiente es la escala de memoria Wechsler, una de las más conocidas para poder evaluar esta función cognitiva. La WMS4, como también se le conoce, es una escala de aplicación individual que evalúa diferentes capacidades amnéticas. Puede aplicarse en personas que tengan entre 16 años y 89 años con 11 meses. La WMS4 está formada por 7 pruebas y permite obtener 5 índices. Dentro de estas pruebas podemos encontrar la memoria lógica, que se divide en dos. La primera va a evaluar el recuerdo libre inmediato. La tarea va a ser recordar el mayor número de ideas de 2 historias que son leídas por el evaluador. La memoria lógica 2 va a evaluar la memoria a largo plazo mediante el recuerdo libre de las historias leídas y el reconocimiento, tras un intervalo de 20 a 30 minutos. Las siguientes pruebas es la de pares de palabras, también dividida en dos. La primera se va a evaluar el recuerdo inmediato con claves de material verbal. La segunda parte de esta prueba se va a evaluar el recuerdo a largo plazo con claves y el reconocimiento de material verbal, tras un intervalo de 20 a 30 minutos. La siguiente prueba es la de diseño, que también se divide en dos. La primera va a evaluar la memoria espacial mediante estímulos visuales, poco familiares. La segunda parte va a evaluar el recuerdo demorado mediante dos tareas, recuerdo libre y reconocimiento. La segunda parte de la reproducción visual se va a evaluar el recuerdo demorado de los estímulos visuales. La siguiente prueba es la suma espacial. Aquí se va a evaluar la memoria de trabajo visoespacial. La siguiente prueba es el span de símbolos. Evalúa la memoria de trabajo mediante estímulos visuales. Y la última prueba, que es la opcional BCSE, tiene una tarea sencilla que permite una evaluación rápida de las diferentes funciones: orientación temporal, estimación temporal, denominación, control mental, planificación y organización visoperceptiva, recuerdo verbal, inhibición de respuestas verbales y producción verbal. Y la WMS también nos permite obtener 5 índices: el índice de memoria auditiva, el de memoria demorada, de memoria visual, de memoria inmediata y de memoria de trabajo visual. Los trastornos relacionados con la memoria, principalmente es la amnesia, que es el deterioro en la capacidad para aprender nuevas informaciones o la incapacidad para recordar información previamente aprendida. Causan deterioro significativo del funcionamiento social y laboral del paciente. Las principales estructuras neuroanatómicas relacionadas con los síndromes amnésicos son el diencéfalo, principalmente los núcleos dorsomediales y de la línea media del tálamo. Por otro lado, las estructuras mediales del lóbulo, que son el hipocampo, cuerpos mamilares y la amígdala. Dentro de esta se encuentra la amnesia anterógrada, que es la incapacidad para aprender nuevas informaciones tras la aparición del trastorno que dio lugar a la amnesia, ya que el paciente parece olvidar al mismo ritmo que suceden los acontecimientos. Impide realizar nuevos aprendizajes con posterioridad a algún traumatismo o daño cerebral. Dentro de estas
se encuentra la amnesia hipocámpica, que comienza con la manifestación clínica de la lesión, ya sea enfermedad, traumatismo craneocerebral o una intervención quirúrgica. Las lesiones hipocámpicas unilaterales producen selectivamente amnesia anterógrada verbal o espacial, dependiendo de si la lesión se ha producido en el hemisferio izquierdo o en el derecho. Los síntomas más importantes de la amnesia hipocámpica son que la inteligencia está preservada, amnesia anterógrada irreversible, que es la que impide la memorización de nuevo material desde el momento en el que se haya manifestado la enfermedad. Amnesia retrógrada ligera. Impide el recuerdo de acontecimientos del pasado, especialmente aquellos que están más próximos al momento en el que se produjo el daño cerebral. La memoria a corto plazo, sensorial e inmediata están preservadas. Asimismo, la memoria remota, así como los aprendizajes previos a la lesión hipocámpica. Además, la memoria implícita, aunque el sujeto no es consciente de este hecho. El paciente tiene conciencia de su déficit de memoria. Y por último, habitualmente no se observan alteraciones emocionales o de personalidad, acompañando al cuadro amnésico. Por otro lado, está el síndrome de Korsakoff, que en la gran mayoría de los casos es secundario a una carencia de vitamina B1 y consecutivo a una encefalopatía de Guyer-Wernicke. La mayoría de las veces, esa carencia se relaciona con el alcoholismo crónico y más raramente a una desnutrición aguda o subaguda de otro origen. Provoca lesiones bilaterales en los tubérculos mamilares y los núcleos dorsomediales y anteriores del tálamo. Se caracteriza por la frecuencia y la magnitud de las fabulaciones y de los falsos reconocimientos. Estas fabulaciones consisten en la producción de falsos recuerdos, espontáneos o provocados, que varían en el transcurso de las consultas. Pueden ser plausibles, y en este caso se trata de fragmentos de recuerdos verdaderos, recientes o de larga data, según sacados de su contexto. Pero también pueden ser incoherentes o incluso fantásticos. Los falsos reconocimientos también pueden consistir en identidades reales, pero erróneamente atribuidas a otras personas o totalmente imaginarias. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, el trastorno es definitivo. Por otro lado, está la amnesia retrógrada, que es aquella en la que, cuando el paciente mejora, remite desde los recuerdos más antiguos hasta los más recientes, mientras que si se agrava, la amnesia retrógrada se extiende y se amplía progresivamente en intervalos del pasado, cada vez más antiguos. Suele ser reversible en amnesias postraumáticas e irreversible en demencias avanzadas. En general, los recuerdos de este tipo de amnesia se pierden en orden inverso al momento de su adquisición, o sea, que primero desaparecen los recuerdos más próximos en el tiempo y finalmente los recuerdos más remotos, aquellos que son producidos en la infancia. Por otro lado están las amnesias orgánicas, que están causadas por una lesión en el sistema nervioso central. Generalmente se deben a factores traumáticos, vasculares y tóxicos. También están las amnesias psicógenas, que son aquellas que se relacionan con episodios no orgánicos, o sea, experiencias traumáticas, trastornos psiquiátricos, etc. Está desencadenada por factores de tipo emocional, en las que no suele existir evidencia de alteración orgánica que justifique el problema. Se encuentran las demencias, específicamente la enfermedad de Alzheimer, que es un déficit de codificación, consolidación y recuperación, que la facilitación y el procedimiento de reconocimiento pueden mejorar, por lo menos al principio, pero sin normalizarlo de todo. Se produce una disolución progresiva de la reserva de recuerdos. El trastorno es típicamente de tipo hipocámpico, de forma paralela a la progresión de las lesiones de la región hipocámpica a la corteza temporal, seguida de las áreas asociativas. El cuadro clínico se enriquece de forma progresiva, con afasia, apraxia, trastornos visoespaciales
y la alteración de las funciones ejecutivas. Dentro de los diversos trastornos mencionados anteriormente de memoria, existen diversos tratamientos y terapias disponibles para cada uno de ellos. Sin embargo, los más destacados son demencia y Alzheimer, que cuentan con programas que se basan en la creencia de que mantener a la persona con demencia activa y estimulada tanto desde el punto de vista intelectual como físico puede disminuir o ralentizar el declive cognitivo y funcional, estimulando aquellas áreas que todavía están preservadas y evitando el desuso que puede venir derivado de la falta de competencia en otras funciones. Esta teoría demuestra cómo la participación frecuente en actividades que estimulan la cognición, como leer, jugar a las cartas o al ajedrez, visitar museos, escuchar música o tocar algún instrumento, hacer crucigramas, ver televisión, etc., pueden disminuir el riesgo de enfermedad de Alzheimer y de demencia en personas ancianas. Llamada terapia de orientación a la realidad, que opera mediante la presentación de información relacionada con la orientación, es decir, tiempo, espacio y persona, lo cual se considera que proporciona a la persona una mayor comprensión de aquello que lo rodea y posiblemente produce un aumento en la sensación de control y en la autoestima. Dos formas de dirigir las sesiones de orientación a la realidad. La primera es en sesiones de entre 30 y 60 minutos de duración, donde se trabajan en pequeños grupos de pacientes, generalmente varias veces a la semana. Las sesiones tienen un enfoque cognitivo, comenzando habitualmente por la orientación temporal, espacial y siguiendo por la discusión de eventos generalmente del entorno próximo a los pacientes. Como instrumentos de trabajo se utiliza el clásico tablero de orientación, que típicamente presenta información como el día, la fecha, la estación del año, el nombre del lugar y otras informaciones adicionales. Se utilizan además periódicos, cuadernos de nota o diarios personales y objetos o pinturas que muestren el objeto de la discusión. La forma de dirigir este tipo de terapias es en sesiones de 24 horas, en la que la reorientación está presente durante todo el día y es practicada por todas las personas que toman contacto con el paciente a través de referencias en el ambiente, señales y otras ayudas para la memoria. También existe el tratamiento con fármacos, y una vez establecido el diagnóstico de demencia, se recetan por lo general los fármacos anticolinesterásicos y o memantina, según corresponda. Si bien estos fármacos no revierten los síntomas cognitivos, enlentecen la progresión de la enfermedad. Durante el seguimiento del paciente se deberán aplicar test funcionales y cognitivos para evaluar la eficacia de los medicamentos prescritos. En la actualidad están en estudio fármacos pretendidamente curativos, cuyo blanco es la sustancia amiloide y la proteína tau. Dentro del trastorno por traumatismo craneoencefálico existen tratamientos de rehabilitación integral, intensivo y multidisciplinar, con una duración normalmente de 6 meses. Estos programas se desarrollan durante 4 días a la semana con una duración de 4 horas diarias. Los pacientes son evaluados tanto motórica como neuropsicológicamente para conocer las secuelas reales que presentan como consecuencias del traumatismo. Se les ayuda a integrar en sus vidas el acontecimiento traumático vivido mediante la rehabilitación cognitiva y física, los tratamientos cognitivos conductuales, la psicoterapia, los tratamientos de grupo y las terapias ocupacionales, vocacionales y familiares. En el proceso de rehabilitación, el neuropsicólogo desempeña un papel fundamental en el diseño del programa de rehabilitación, procurando dar la coherencia necesaria a los diferentes niveles de intervención con el paciente, de modo que puedan aprovecharse al máximo las sesiones de trabajo. Las áreas cognitivas que con más frecuencia se van a trabajar van a ser la orientación espaciotemporal, la atención, la memoria, la planificación, las funciones ejecutivas, el cálculo, la lectoescritura y el lenguaje. Para ello se realizan sesiones diarias de rehabilitación cognitiva individual y de grupo, así como ejercicios mediante ordenador y rehabilitación cognitiva ecológica que pongan en funcionamiento las habilidades adquiridas durante las sesiones de rehabilitación, de manera que el paciente poco a poco vaya enfrentándose a actividades en su vida diaria con el fin de obtener la mayor independencia y funcionalidad. Dentro del trastorno de amnesia retrógrada existen diversas terapias y tratamientos para intervenir en este. Sin embargo, pueden depender del caso de cada persona, así como del avance de estudios que haya sobre este mismo trastorno. Sin embargo, existen programas de intervención que se realizan en diferentes centros de neuropsicología, y uno de ellos se centra en la recuperación de la semántica básica. El trabajo del terapeuta dentro de este programa
Es a través de la reconstrucción de redes de significado y sus asociaciones con el almacén lexical. Para tal propósito, se utilizan ejercicios de relaciones semánticas, categorización, denominación, seguimiento de instrucciones, emparejamiento imagen-palabra, definiciones de palabras y asociación de información según su significado y contexto a través de cadenas y parejas de palabras. Adicionalmente, la paciente comienza a estudiar en casa temas básicos sobre cultura general, matemáticas, ciencias naturales y actualidad nacional e internacional con la guía del terapeuta y la familia, esto con el fin de ir reaprendiendo progresivamente la información. El tratamiento y las terapias con los pacientes de síndrome de Korsakoff también puede depender del caso de cada una de las personas. Sin embargo, todas necesitan una intervención neuropsicológica por medio de realizar actividades diarias en las que los familiares puedan brindar el apoyo necesario de los pacientes. En el síndrome de Korsakoff es muy importante tener los niveles de timina adecuados, por lo que si un paciente tiene deficiencias graves de esta misma, deben ser tratadas por vía intravenosa o intramuscular a razón de 50 a 100 miligramos diarios, en especial en aquellas personas cuyo sistema cardiovascular ya está comprometido. Si la deficiencia es leve, la vía oral es efectiva y las dosis son de 5 a 10 miligramos diarios.